Hola amados hermanos, ¿saben lo que significa infierno y ausencia total? Aquellos que pueden matar el cuerpo pero no el alma, deben temer a aquel que puede condenar el alma y el cuerpo al infierno. Mateo 10 en el versículo 28 menciona la palabra infierno, que tiene raíces latinas y se traduce como profundidades. Esta palabra no aparece originalmente en la Biblia, pero se usó para traducir 4 términos originales en las Escrituras: Sheol, Hades, Gihene, Tárteres y Ebis, o lago de fuego. Seol es el término hebreo para el lugar de los muertos, que también puede traducirse como tumba. Hades fue tomado de la mitología griega pagana, pero cuando se usa en la Biblia no tiene el mismo significado, siendo simplemente la palabra griega más cercana a traducir Seol. Gehenna era el nombre de un valle cercano a Jerusalén donde se quemaban basura y cuerpos de criminales, convirtiéndose en una figura simbólica del destino de los malvados en la eternidad. Tártaro es otra palabra tomada de la mitología griega, con un significado similar a Gehenna, y aparece solo en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Abismo y lago de fuego son figuras que aparecen en la Biblia para describir el terrible lugar de destrucción, sufrimiento y tristeza que es el infierno. Con el tiempo, la percepción del infierno ha sido reimaginada con mucha imaginación y fantasía, con poca base bíblica. Esto se ha intensificado en los últimos años con informes de personas que afirman haber experimentado visiones del infierno. Sin embargo, tales descripciones no son nuevas, ya que se encuentran en la literatura apocalíptica desde el siglo II después de Cristo. El pensamiento medieval sobre el infierno estuvo fuertemente influenciado por estos textos, reflejados tanto en la literatura como en el arte. Es fundamental comprender que las visiones que hoy se venden como bestsellers no son más que recuentos de viejas historias con un toque sensacionalista. Todo verdadero cristiano debe estar convencido de que la Biblia es la única revelación genuina de la palabra de Dios, nuestra regla infalible e inerrante de fe y práctica. Según la Biblia, el infierno es descrito como un lugar donde el fuego arde sin cesar. Mateo 3 versículo 12, un lugar de llanto y crujir de dientes. Mateo 24 versículo 51, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25 versículo 41, donde el gusano que atormenta al malvado nunca muere. Marcos 9 versículo 48, una destrucción eterna en el 2 de Timoteo 1 versículo 9, lleno de densa oscuridad. Judas 1 versículo 13, donde el castigo es constante, sin descanso, ni de día ni de noche. Apocalipsis 20. Versículo 10. El infierno es un verdadero lugar de terrible lamento, castigo y destrucción eterna para los malvados. Una creencia popular sobre el infierno es que Satanás es su gobernante, pero según la enseñanza bíblica, esto es lo opuesto a la verdad. Satanás y sus ángeles no gobiernan el infierno, en realidad, será condenado al tormento eterno en el lago de fuego. Apocalipsis 20 versículo 10. El infierno no fue creado como un imperio para el diablo, más bien, es un lugar de castigo para él y sus seguidores. En el infierno, Satanás no tendrá poder para atormentar a nadie y mucho menos ser el gobernante del lugar, pues él mismo será sometido a un terrible castigo. Dios está presente en el infierno, y quizás la pregunta surgió después del tema anterior, pero la respuesta es sencilla: es Dios quien gobierna, aunque esto pueda escandalizar a algunas personas. Algunas personas creen erróneamente que el infierno es el lugar donde Dios está ausente, pero esto no concuerda con la enseñanza bíblica. Primero, es importante resaltar que Dios es omnipresente, es decir, está presente en todas partes. Salmo 139 versículos 7 al 12. Sin embargo, la presencia de Dios no siempre implica amor. El cielo es un lugar maravilloso, porque allí está Dios con todo su amor. El infierno, en cambio, es un lugar terrible, porque allí está Dios con toda su ira. Hebreos 10 versículo 31, y capítulo 12 versículo 29, Apocalipsis 6 versículo 16. En la Biblia, el infierno se describe como un lugar de intenso sufrimiento, que sirve de hogar a aquellos que han sido condenados al castigo eterno.
La Biblia menciona el infierno en su estado actual, donde los malvados ya sufren tormento mientras esperan la resurrección de sus cuerpos, y también en su estado final, conocido como lago de fuego, donde los malvados, junto con el diablo y sus ángeles, será castigado eternamente después del juicio final. Aunque la doctrina sobre el infierno no es tan detallada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, existen muchos textos que indican la existencia de este lugar. Por ejemplo, en el Salmo 73, en los versículos 17 al 19, Asaf expresa su comprensión del terrible destino de los impíos, que caen en la ruina, son destruidos y llenos de terror. Esto sugiere que se está registrando el sufrimiento de los malvados desde el estado intermedio, donde esperan el juicio final, hasta su condena fin. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que hablan explícitamente sobre la realidad del infierno, incluyendo Mateo 5 versículo 28, capítulo 8 versículo 12, capítulo 24 versículo 51, Lucas 16 versículo 23, Judas 1 versículo 13 y Apocalipsis 20 versículo 10, entre otros. En la mayoría de estos pasajes, es el mismo Jesús quien enseña sobre el infierno y, por lo tanto, negar su existencia es contradecir la enseñanza bíblica. La existencia del infierno es parte fundamental de la propia enseñanza del Señor y también es corroborada por los apóstoles. El apóstol Juan, por ejemplo, describe detalles importantes sobre el castigo en el infierno en su libro de Apocalipsis. Aunque en la Biblia se utiliza a menudo el lenguaje simbólico para representar aquello que es insondable para la mente humana, la realidad del infierno es aún más terrible de lo que los símbolos pueden describir. Un ejemplo de esto es la expresión de Jesús cuando afirma que en el infierno el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, Marcos 9:48. Esta es una clara referencia al valle de Hinnom, que sirvió como imagen del tormento en el infierno. En este valle se quemaban los desechos de Jerusalén, incluidos los restos de animales, para que los gusanos no murieran y el fuego no se apagara. Aunque la Biblia no describe los detalles específicos del castigo en el infierno basado en pecados individuales, sí nos proporciona una visión general de cómo será este castigo. Brevemente, podemos organizar el castigo en el infierno de la siguiente manera. El castigo en el infierno es la exposición a la ira de Dios, que es la condenación más terrible imaginable. Imagínese pasar la eternidad experimentando la ira de Dios como un fuego consumidor, Hebreos 12 versículo 29. El apóstol Juan nos informa que los impíos beberán la copa de la ira de Dios derramada sin mezcla, siendo atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, Apocalipsis 14 versículo 10. El castigo en el infierno resulta en el llanto y el crujir de dientes, como lo describe el Evangelio de Mateo en al menos 6 pasajes. Esto enfatiza la intensidad del sufrimiento en el infierno. El castigo en el infierno es consciente. Nuestros cuerpos actuales tienden a desmayarse en situaciones de terrible dolor y trauma, pero esto no sucede en el infierno. Durante el estado intermedio, cuando los muertos esperan la resurrección de sus cuerpos para el día del juicio, las almas de los malvados están conscientes. Esto se enseña claramente en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16:19 al 31. Después de la resurrección de sus cuerpos, los impíos sufrirán tanto en sus cuerpos como en sus almas en castigo por los pecados, Apocalipsis 20 versículos 11 al 15. El castigo en el infierno refleja separación. El apóstol Pablo enseñó que los impíos enfrentarán perdición eterna, separados del rostro del Señor y de la gloria de su poder. Jesús también indicó que los impíos escucharon las palabras de separación. Apartaos de mí, Mateo 7 versículo 23. Estas son las palabras de Jesús que indican la terrible separación que ocurrirá en el juicio final. El castigo en el infierno implica que los condenados quedarán permanentemente excluidos de la presencia de Dios, de su gracia y amor. No tendrán comunión con Él, no participarán en la banquete con Abraham, Isaac y Jacob, y quedará fuera del banquete de bodas. Llamarán a la puerta, pero no se abrirá.
Además, el castigo en el infierno implica una unión incómoda, ya que los malvados morarán para siempre con el diablo y sus ángeles. La Biblia enseña que el castigo en el infierno no es igual para todos, es decir, habrá diferentes grados de sufrimiento. Esto está determinado por la cantidad de conocimiento que una persona ha recibido sobre la voluntad de Dios y las obras que ha realizado en su vida. Jesús enfatiza esto en Lucas 12, versículos 47 y 48, cuando dice que el que conoció la voluntad de su Señor y no la hizo, será castigado con muchos azotes, mientras que el que no la conoció, pero hizo cosas dignas, será castigado con pocas rayas. Ese castigo en el infierno es eterno, y muchos teólogos y denominaciones lo siguen. Sin embargo, esto no implica la absolución fuera de la obra de Cristo. Incluso los que nunca han oído el Evangelio serán condenados, ya que no hay inocentes delante de Dios. Romanos 5 verso 12 al 19. El castigo en el infierno es eterno y la Biblia es clara al respecto. La cuestión sobre el destino final de Satanás y los demonios es debatida por diferentes corrientes teológicas. Algunos se aferran a la doctrina del anihilismo, que sugiere que, en última instancia, Satanás y los demonios dejarán de existir después de un periodo de castigo. Otros se adhieren a la doctrina del universalismo, que cree que Dios salvará a todos, incluidos Satanás y sus ángeles. Sin embargo, es importante resaltar que la visión tradicional es esta interpretación de las Escrituras. Ambas teorías, el anihilismo y el universalismo, se malinterpretan en relación con los atributos de Dios y no tienen base bíblica. La Biblia es clara al afirmar que el castigo en el infierno es eterno. Cuando la Biblia menciona que los malvados serán destruidos, no significa aniquilación, es decir, dejar de existir. Lo que enseña la Biblia es que los malvados sufrirán destrucción eterna, es decir, estarán eternamente perdidos en el horror y la desesperación. No tendrán más oportunidad, solo llanto y crujir de dientes, y esto durará por la edad de los siglos en el Apocalipsis, que significa infinitamente. La Biblia no proporciona ninguna base para la idea de que el tormento en el infierno no durará para siempre. Si el infierno no es eterno, entonces la alegría junto a Dios tampoco lo será. La duración de la bienaventuranza de los salvos y del castigo de los impíos es la misma, y esta duración es eterna. La justicia de Dios exige que el castigo en el infierno sea eterno. Además, el infierno manifiesta la gloria de Dios, tanto en su estado intermedio como final. Cuando las personas mueren, entran en el estado intermedio, donde las almas de los salvos están con Cristo en el cielo, mientras que las almas de los impíos van al lugar de tormento, que es el infierno en su estado intermedio. Lucas 16, 19 al 31. Después de la resurrección, en el juicio final, los malvados serán arrojados al infierno en su estado final, el lago de fuego, donde sufrirán en alma y cuerpo resucitados. La doctrina del infierno es importante porque nos recuerda la realidad de la justicia de Dios y la gravedad del pecado. Es un tema difícil pero necesario, y fue predicado por Jesús. Dios es justo y no condena a nadie a un castigo que no merece. Las personas que van al infierno son sentenciadas por sus propias decisiones de rechazar a Dios y elegir el pecado. Sin embargo, Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno, y solo Él puede liberarnos de este yugo eterno de Satanás. Cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Cristo, Él nos salva y nos resucitará para una relación eterna y pacífica con Él. Al llegar al final de esta reflexión sobre la realidad del infierno, es importante recordar que, a pesar de ser un tema difícil, nos conduce a una profunda revelación sobre la justicia de Dios, la gravedad del pecado y la necesidad de salvación a través de Jesucristo. Nuestra esperanza y redención están en Cristo, quien tiene las llaves de la muerte y del infierno. Él es el único que puede liberarnos del yugo eterno de Satanás y ofrecernos una relación eterna y pacífica con Dios. Si este mensaje te ha tocado el corazón y quieres seguir profundizando en tu conocimiento espiritual, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. De esta manera, podrás recibir contenido más inspirador y edificante que te ayudará a crecer en la fe y la comprensión de las verdades divinas.
Recuerde que la búsqueda de una comprensión más profunda de la palabra de Dios es un viaje enriquecedor y estamos aquí para recorrerlo junto a usted. Que la gracia y la paz de Dios estén siempre con vosotros.